Eso es lo que hace Mateo, reinterpretar Deuteronomio a la manera de Cristo. Si no entiendo eso y no soy maduro para entenderlo, voy a empezar a juzgar a uno, a poner a gente como apegados a la ley, a otros apegados a la gracia, y voy a empezar a clasificar a las personas. Y las personas, por sus creencias, quedarán relegadas de mí. Yo he visto a familias separadas por esto. Y no tiene por qué ser así. Familias que pertenecían completamente a una religión, uno piensa distinto y empiezan a quedar relegados, separados. ¿Por qué no nos podemos amar en nuestras diferencias? Mira, lo voy a leer muy rápido y después les voy a hacer una pregunta. Voy a ver si alguien se da cuenta. Y descendió con ellos. ¿Dónde estaba? En el monte, ¿no? Descendió. Y se detuvo en un lugar llano. O sea, te está repitiendo ya 2 veces que ya bajó del monte. En compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritu inmundo eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. De ahí vienen las bienaventuranzas, nosotros las conocemos, en el libro de Mateo están escritas por todos lados. Alzando los ojos hacia los discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Ahí sale de nuevo Hijo del Hombre. Gozaos aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Se viene la toma de Jerusalén, van a perderlo todo. Todos los que tienen y se sienten cómodos ahora van a llegar a estos momentos. Ay de ustedes, pero cuando sufran de ustedes serán bienaventurados, porque dice los pobres. Le está diciendo de que a pesar de que ahora se sienten bien, en algún momento van a estar en el otro lado de la moneda. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. De mí hablan mal. Eso es lo que está diciendo. Todas las frases de Jesús también son muy retóricas hacia su persona. ¿No ven algo raro? ¿Cómo le llamamos a las bienaventuranzas? El sermón del monte, ¿no? Sermón del monte. Del monte, pero no lo dijo en el monte. Aquí dice que lo dijo en el llano. Pregunta, ¿fue en el monte o en el llano? Llano. ¿Y por qué el otro dice en el monte? Interpretación. Porque para nosotros es el famoso sermón del monte y nunca fue en el monte. Al parecer fue en el llano. ¿Por qué el otro dice monte? Buena pregunta, porque no es lo mismo. Y acá Lucas está recontra destacando que fue en el llano. Bajó del monte. Porque son aspectos distintos de cómo lo expresan. En qué le están dando un énfasis diferente. El libro de Mateo, donde sale el monte, cuando usted estudia Mateo y estudia Deuteronomio, son muy similares, por no decir el mismo libro reescrito a la manera nueva. Tienen los mismos elementos, mismos tópicos, mismos desenlaces. Es increíble la forma en que están relacionados. Nosotros a veces pasamos por alto esto. Y Lucas está haciendo algo parecido, pero lo está tomando de otra forma. Porque cuando Moisés subió al monte, ellos conocieron la ley cuando bajó del monte. Entonces aquí dice que Jesús subió al monte y baja y les enseña. Está usando la misma parte de la historia, pero lo está empatando con Moisés. El otro tomó el monte como que todo sucedía arriba, pero están hablando de lo mismo, me explico, ¿no? Son figuras literarias que tienen que ver con su cultura, con el pensamiento. Entonces el Señor baja y les muestra la ley, pero la ley no era como ellos la habían interpretado. Lo lícito, lo no lícito, el bien, hacer el bien o el mal. Es lo que nos viene relatando Lucas. ¿Qué era lo lícito? Hacer el bien a las personas. No está hablando en contra de la ley, está hablando en contra de las costumbres de hombres que le habían hecho a la ley, que el Señor nunca les mandó. El brazo extendido de Dios, dispuesto a sanar. Eso es lo que nos viene relatando Lucas. Y sigue diciendo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. O sea, es una frase cliché, es como un modismo esa frase, que lo que quiere decir es que si alguien viene y te enfrenta, no lo enfrentes de la misma manera. Lo que quiere decir es como dale la espalda y sigue tu camino. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el pueblo judío estaba prisionero de Roma y los romanos abusaban de ellos, pero ellos le trataban de devolver de la misma manera. Los judíos tenían sicarios
Los celotes eran tipos revolucionarios. Barrabás, que significa hijo de Dios o hijo del Padre, no era su nombre, era su título. Era un movimiento de un Jesús en el tiempo de Cristo que se había formado paralelo a Cristo, pero que había revolucionado al pueblo a través del crimen y el asesinato. A ese fue el que lo cambiaron por Jesús. Por eso él dice, os vituperen por esta causa, porque esa causa era la buena. Pero vas a pasar hambre, te van a tratar mal, eso te iba a venir. Ahora, ¿cómo ellos podían evitar? Porque iba a venir Roma iba a venir a destruir Jerusalén. ¿Cómo ellos podían evitar que los romanos se les fueran encima? Dejen de matar, dejen de rebelarse. Si te lo quitan, ok, déjalo que se lo lleve. Devuélvele bien, haz el bien a los demás, a tu prójimo, a los demás. Si te llegan a hacer daño, eres esclavo en Roma. Utiliza la ley haciendo el bien a los demás, a los enfermos, a los que necesitan, si hay alguien que te hace mucho daño, ok, no vayas y lo enfrentes de la misma manera, busca otro método. Desear el bien, ¿por qué? Porque si tú le deseas el bien, él volverá a hacerte el bien. El que a espada mata, a espada muere. ¿Cómo cortas el ciclo de abuso? Tratando de ayudar al otro. Lo cortas. Los dos están siendo víctimas de un abuso. Necesitas que al otro reciba ayuda. Pero si tú vas y lo enfrentas de la misma manera que él te enfrenta, nadie se va a ayudar. Es muy difícil lo que les digo, pero los dos necesitan ayuda para ser restaurados. Y eso se hace deseándole la ayuda a él, el bien también. Y miren lo que dice al final el texto acá. Dice, sed pues misericordiosos como ¿quién? Como vuestro Padre es misericordioso, como el brazo extendido que les acabo de mostrar. De Dios solo vienen misericordias. Les está cambiando la forma que tienen de ver a Dios a través de la ley, como tenían que ver la ley. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Y esta palabra es muy importante para la serie de la trilogía de Marcos que terminamos. Perdonad y seréis perdonados. ¿De quién está hablando? Del otro, de tu prójimo. Si tú le perdonas, él te perdonará. En el reino de los cielos, toda esta tierra está corrompida por faltar a esto, porque no nos perdonamos, porque no nos amamos y no nos deseamos el bien. Aunque uno se equivoque, no es que nadie se equivoque, es que habiendo error se restaura a través del amor. Dios nos ama y podemos decir que Dios nos ama, que Dios nos da, pero si no hay otras personas que nos amen, no vamos a conocer que Dios nos ama, porque solo veremos hostilidad. Dios se refleja en ese amor a través de otros. Claro, justamente lo que tú estás diciendo, y tenemos que tener ojo con las traducciones, porque la que yo te estoy mostrando dice explícitamente Dios. Entonces hay un error en la traducción. Claro. Es lo que te está interpretando el que te está hablando. Acá el contexto no dice eso. No es claro. Dios, no es Dios el que te está perdonando acá, te está hablando del otro. Todo el tiempo te está hablando del uno al otro. Devuelve con la misma mejilla. O sea, con la otra mejilla lo que el otro te dé. Entonces tú lo que te está diciendo es que tú le perdones a él. ¿Qué recibirás de él? Perdón, no vas a recibir otro golpe. Eso es lo que te está tratando de explicar. Tú, para cortar el ciclo de la violencia, tienes que cortarlo con el bien. Devuelve el mal con bien. De alguna manera no está diciendo que Dios, como diciendo Dios, yo no te voy a perdonar porque tú no perdonaste a tu hermano, una cosa así. No lo está diciendo eso, sino que... Claro, está diciendo la relación entre nosotros. Humanamente, exacto. Porque Dios ya te mostró que tiene el brazo extendido. Amén. Para tener misericordia. Ahora te está hablando a ti, en tu relación con los demás. Todo el tiempo es tu relación con los demás. Desear el bien, desear la muerte. Todo el tiempo te está repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo. Aquí lo explica mejor, el 39, lo vamos a entender. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Está hablando de dos ciegos, dos personas. Dios no es ciego, está hablando de dos personas. Si uno actúa con violencia al otro y el otro actúa de vuelta con violencia, con la misma violencia que recibe, los dos son ciegos, está diciendo, y los dos caen al hoyo. Ninguno se va a ayudar. Está hablando de dos personas. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No, caerán los dos al mismo hoyo. Esos son los ciegos, los que no ven, los que no entienden. ¿Qué no entienden? Tener misericordia de la misma manera que ellos la reciben. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Quién es el que es perfeccionado? El que hace el bien. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Fíjense que usó el concepto de ciego, ahora usa el ojo.
Está hablando de lo mismo. Habló de dos que no ven. Ahora te habló que para ver, primero tienes que verte a ti mismo. Está hablando de tu relación con el otro. No está hablando de Dios te perdona, no. En ningún caso es eso. ¿Se dan cuenta que es importante el contexto? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el tuyo? O sea, sería hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo, deja de pensar eso y después piensa en lo otro. Y entonces verás bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. Si tú retiras lo que te daña a ti, vas a ver bien al otro y le vas a poder corregir si necesitas corrección. No está diciendo que no nos corrijamos, te está diciendo que entiendas que tú también estás en ese error y aprendas a ver tus propios errores, que era lo que ellos tenían, pues ellos se creían perfectos, pero era la secta de los fariseos, no eran los judíos. Los judíos no se creían perfectos por la ley, no era de aquí para acá, no cruzas de aquí para... Eso lo transformaron en el camino, pero era un sistema de vida, cómo se relacionaban con los demás. Miren los frutos, como lo menciona acá. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos. ¿Qué sería un buen fruto en el contexto que estamos hablando? Alguien que hace lo mismo, que perdona, que desea el bien, que da misericordia. Ni árbol malo el que da buen fruto. Eso quiere decir que para que tú seas bueno con los demás, que seas perdonador y todo eso, tu árbol tiene que ser en relación a ese fruto. Dice, porque cada árbol conoce su propio fruto, o sea, tú no vas a dar algo que no entiendes que tienes que darlo. O sea, los fariseos no iban a desearle el bien si ellos no cambiaban su actitud. Por eso que dice, arrepentidos, dicen los textos, que es cambia tu forma de pensar. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. No te va a salir lo bueno si tú lo finges. Tiene que haber un cambio adentro. Y acá llegan los dos cimientos. Acá está el final de la película con el cual habíamos partido. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿No hacéis lo que yo digo? ¿De qué estaba hablando entonces? De hacer el bien, de devolver cuando te den algo malo, de desearle el bien de vuelta, de perdonar, de tener misericordia con los demás. Eso es lo que les vengo diciendo. Todo aquel que viene a mí y oye en palabra y las hace, os indicaré a quién es semejante. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y pone fundamentos. ¿Qué sería la roca? ¿Lo ven ahora? Hacerle el bien a alguien. Desearle el bien, aunque él te haga el mal. Nosotros podríamos personificarlo en Jesús, sí, pero no es Jesús. Son las palabras de él. Es la Torá, vista a la manera de Cristo. Roca. Más, dice el 49, el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La interpretación correcta de la Torá. El sábado es para el hombre, para su beneficio, su bienestar. Desea el bien, hace el bien, sana. Contra lo cual el río dio con ímpetu. ¿Qué es el río? También podría decir las pruebas, ¿no? En el contexto en que estamos, viene Roma a destruir Jerusalén, producto de que tú construiste tu casa sobre la tierra. ¿Qué quiere decir eso? No hiciste caso a mis palabras, devolvías mal, juzgabas, condenabas, asesinabas, matabas. Roma se te vino de vuelta y te destruyó la casa. Y dice, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Cuando el Señor les dice, yo los quise poner bajo mis alas, es la misma frase que usa Pablo cuando dice, no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. El bajo la gracia, en este contexto de Lucas, para Lucas es estar bajo la correcta interpretación de la Torá, el bien a los demás. Así lo veían los discípulos. Por eso tenían diferencias con Pablo, porque los discípulos tenían aspectos relacionales y aspectos rituales. Ellos siguieron a los rituales. ¿De qué se preocuparon? De que eso no alterara su relación con el prójimo, pero les costó entenderlo. Y Pablo le decía, pero no sigan con ese ritual porque no es necesario. Eran formas distintas de verlo. Lo veían muy diferente. Ahora nosotros podríamos decir, ¿y qué hay que hacer con el que piensa distinto? Lo viene diciendo todo el texto. La misma Torá lo interpreta, no importa. ¿Cómo defines lo que es lícito y lo que no es lícito? No importa. ¿Qué es lo importante? Desear el bien al otro, ámalo al otro. ¿De qué forma? De la misma manera en que tú te amas a ti mismo. ¿Cómo vas a ver en el otro una paja si no ves el tuyo? ¿Qué importa lo que crea?
Tú deséale el bien. El Señor nunca vino a destruir las creencias de las personas. Vino a utilizar las creencias de las personas y por qué deberían ser creencias correctas. Porque desean el bien al otro. Si yo utilizo las creencias para hacerle daño al otro, son basura, no te sirven. Te volverá a caer encima. A Israel le cayó. No quisieron estar bajo esta forma de verlo. Y Roma les cae encima y los termina destruyendo. Miren lo que decía Deuteronomio. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las reboscarás con sal y escribirás en ellas, con cal, perdón, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. La Torá también estaba escrita en piedra. Porque a veces nosotros tenemos la idea que solo los 10 mandamientos estaban en piedra. Y no, escribieron en el altar la Torá, en las piedras. El Señor le está hablando de algo que ellos conocen. La Torá es esta. Ama. Amarás a Jehová con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y Levítico dice que a tu prójimo como a ti mismo. No es un invento de Jesús. Por eso le pregunta, ¿cómo lo ves tú? Le dice. Bueno, es amar al prójimo y amar a Dios. Muy bien has dicho, les dice el Señor. Se está refiriendo a la Torá. Ahora, ¿qué significa para ti eso? Ahí estaban los problemas. ¿Quién es mi prójimo? Este es extranjero. Este me hizo daño. Dejó de ser mi prójimo. Porque nosotros tenemos que llegar a un pueblo y destruirlo completo. Matar a las mujeres, matar a los niños, porque esto Dios nos lo dio. Se acabó el prójimo. Ustedes hicieron lo que quisieron. Yo jamás les mandé. Nunca les pedí que hicieran esto. Ese brazo extendido del cual ustedes llaman es hacer el bien. Les está cambiando la forma de pensar y la percepción que tienen de Dios a través de la misma Torá. Ahora, ¿Enio está diciendo que nosotros tenemos que guardar la Torá? No, te estoy explicando lo que les pasó a ellos. ¿Por qué creen que tenían esas diferencias también? Ya que ya hemos mencionado con Pablo lo mismo, porque Pablo lo veía de manera distinta. Pablo tenía una forma muy extraña de verlo. Y a veces nosotros, algunos se cuelgan con Pablo, otros se cuelgan con la ley. Y no entendemos que independiente de dónde tú estés, colgándote de una idea, o de otra idea, o de una creencia, unos apegados a la ley, otros apegados a esto, en los dos lugares donde estés, si tú no le deseas el bien al otro, que es el espíritu que debe estar detrás de uno, no le deseas lo mejor, no le devuelves de otra forma, da lo mismo lo que creas. Hay gente que dice que yo no voy a esa iglesia porque ahí hacen esto, pero si es irrelevante, tú vas y haces el bien donde estés, donde el Señor te ponga. El Señor te pone en A, en B o en C. Para el A veces el B no es, y para el B el A no es, pero donde el Señor te ponga, donde tú creas que eres feliz y puedes estar, está. Y en ese lugar haz el bien. Oye, pero es que yo creo que los colores son distintos. ¿Pero qué tiene que ver? Porque esa es la casa sobre la roca. Si escucháis mis palabras y las hacéis, os compararé a un hombre prudente. La prudencia. Es que él cree en fulano de tal. Él cree que ese es un profeta. Él cree que ella es un profeta. Y yo no creo eso. ¿Qué importa? ¿Crees que es relevante? O el Señor hubiera dicho, no, ¿saben qué, chicos? Yo voy a morir, voy a crucificar la Torá. Nunca le dijo eso. Al contrario, se la reforzó. ¿Pero qué hizo? La reinterpretó. Y eso es lo que dice Mateo. No he venido para abrogar la ley y los profetas. He venido a cumplir. La palabra cumplir es tapar los huecos. Todos los huecos que ustedes tienen oscuros en esto, que han hecho. Las leyes de hombre que han aplicado. Yo les vengo a quitar todos esos huecos y los vengo a cubrir. Es una reinterpretación. Eso es lo que hace Mateo. Reinterpretar Deuteronomio a la manera de Cristo. Si no entiendo eso y no soy maduro para entenderlo, voy a empezar a juzgar a uno, a poner a gente como apegados a la ley, a otros apegados a la gracia, y voy a empezar a clasificar a las personas. Y las personas, por sus creencias, quedarán relegadas de mí. Yo he visto a familias separadas por esto. Y no tiene por qué ser así. Familias que pertenecían completamente a una religión, uno piensa distinto y empiezan a quedar relegados, separados. ¿Por qué? Digo yo. ¿Por qué no nos podemos amar en nuestras diferencias? ¿Por qué no nos podemos desear el bien? ¿Por qué no nos podemos respetar en nuestras diferencias? ¿Por qué es más importante lo que creo que quién soy? Es que él dijo esto y antes decía esto. Entonces, esa persona por lo que dijo no vale la pena. ¿Estás seguro? Porque el padre, cuando dejó ir al hijo pródigo, no solamente le dio la libertad de ir, le dio el dinero que necesitaba para irse, le dio la herencia. Y a veces nosotros les damos libertad a las personas y no les damos la herencia. Esto queda conmigo. Tú si quieres ándate. Las puertas están abiertas. Como que el otro no supiera que las puertas están abiertas. Pero te quieres quedar tú con la herencia. ¿Qué clase de padre eres?
Me explico bien con el concepto de la herencia, ¿no? No solamente dale la libertad para que vaya, deséale el bien, ámalo, respétalo, está ahí para cuando él te necesite. No pierdas una amistad por tonteras. No tienes por qué volver y tratarlo mal. ¿Por qué haces eso? Pero es que tú antes, ¿qué tiene que ver? ¿Pero por qué se tienen que pelear por eso? El reino de los cielos no ha colmado la tierra por nosotros.